únicas y bienvenidas a Living la Historia Beauty, una serie de vídeos en la que descubrimos que en el mundo de la belleza ya está todo inventado. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes históricos que más leyendas y más mitos ha inspirado a lo largo de la historia, María Antonieta. Sí, la de la guillotina. Pues en este vídeo vamos a analizar mitos sobre la vida beauty de esta reina de Francia y de la corte de Versalles en el siglo XVIII, justo antes de la Revolución Francesa. ¿Perdona, has dicho María Antonieta? Madre mía, ¿y tú quién eres ahora? La Polignac. Sí que yo pongo un circo y me crecen los enanos, de verdad. ¿A dónde vas? A merendar. Bonjour, me llamo Yolande Martín Gabriel de Polastron, pero me puedes llamar por mi título real, Duquesa de Polignac. Y voy a dejar de hablar ya con acento francés porque si no este vídeo se va a hacer muy pesado. Yoli no me llames, Yoli no. Es que he pensado que ya que ibais a hablar de María Antonieta y yo soy su mejor amiga. Y la princesa de Lamballe. La princesa de Lamballe tiene la personalidad de un calcetín. Es más divertido hacerse un test de antígenos que hablar con la princesa de Lamballe. Pues que ya que soy la mejor amiga de María Antonieta... Y la Lamballe. La mejor amiga de María Antonieta... Digo, ¿quién mejor que yo para desmentir mitos y verdades sobre Versalles del siglo XVIII? Porque yo estuve allí y nadie conocía a la reina como yo. Y la Lamballe. Mira, de verdad. ¿Pero quién tiene una rata viviendo en la cabeza y no se da cuenta? He visto piojos como ratas, pero ¿ratas? Hombre, no. Es que ahí está la cosa, que se dice que esos peinados, como eran tan elaborados, los llevabais puestos meses. Y como eran tan grandes, cabían ratas dentro. Y como la pomada que utilizabais estaba hecha de grasa de animal, las atraía. Pero ¿cómo vas a llevar una rata ahí viviendo y cagando? ¿Que esto no es Disney? Yo qué sé, yo te digo lo que se dice. No, hombre, no. Además del peinado sí que se iba haciendo y deshaciendo, ¿vale? No cada día. Ok, a lo mejor pasaban un par de semanitas. Pero sí que se hacía y se deshacía, llevábamos el pelo limpio. ¿Que las pomadas que usábamos para el pelo se hacían con grasa animal? Sí, pero se había lavado la grasa para que no oliera a granja. A los postizos que nos poníamos en los moños a veces sí que les decíamos ratas, pero ratas vivas no. Lo que sí es verdad, esto es cierto. Vino en el periódico una vez, salía de Londres. Resulta que una dama en un meta de una tormenta llevaba tal cantidad de horquillas y de alambre en el pelo que el pelo le hizo de pararrayos y se prendió fuego. Uno de los datos en los que menos se ahonda en las películas y en las series que vemos acerca del Versalles del siglo XVIII es que para finales de siglo solo había 8 váteres en funcionamiento en todo el complejo. Y en la corte había más de 10.000 miembros. La mayoría lo que hacían era usar orinales o letrinas que estaban repartidas por todo el palacio y básicamente la limpieza dependía de que los sirvientes fuesen a tope vaciando constantemente todos los orinales que había por ahí repartidos. Aún así, se sabe que había quejas de que el palacio olía bastante a desechos humanos y hasta hay registros de que había alguna que otra letrina en particular que se colapsaba, se derramaba, los líquidos entraban en las paredes y en el suelo y las habitaciones contiguas olían fatal y había gente que no se quería quedar en esas habitaciones por la peste. Mucho glamour. Teniendo en cuenta esto, el mito es que la gente iba marrana, iba sucia y olía fatal. Y por eso las mujeres llevaban unos saquitos con hierbas aromáticas para irlos oliendo de vez en cuando y no desmayarse de la peste. Pero esto es solo un mito, ¿verdad? Bueno, sí y no. ¿Que no nos bañábamos? Eso es verdad. De hecho, María Antonieta era la rara porque ella se bañaba una vez al mes. Y eso es mucho. Muchísimo. Ok. A ver, todo el mundo sabe que cuando te metes en agua caliente los poros del cuerpo se abren y entonces los miasmas malignos que hay en el aire pueden entrar en la piel y matarte. ¿Quién quiere meterse en el agua caliente? Pero también es verdad que en mi época ya se relacionaba oler bien con estar sano. La gente decía, donde huele mal hay gente muerta normalmente. Así que no, nos esforzábamos mucho por oler bien. De hecho, el rey se bañaba todos los días, solo que no en agua, se daba con un trapo y alcohol. Cierto, la ropa no nos la cambiábamos mucho, no nos la lavábamos nunca, pero la camisa interior que llevábamos sí, la cambiábamos como 3 o 4 veces al día y eso sí que se lavaba. Además llevábamos una cantidad de perfume, más que un Sephora un sábado por la tarde. El resultado es maravilloso. O sea, así en general todo lo que se dice es que éramos unos guarros, básicamente. Vamos a ver, ¿que olíamos un poco a esta vaca? Vale. ¿Que Versalles olía a una mezcla de caca, sudor, perfume y pupurrí? También. ¿Pero? No, ya está.
Además, punto número 1, las mujeres no llevábamos peluca, los que llevaban peluca eran los hombres. Acompañadme en esta historia de masculinidad frágil. En mi época, tener una buena melena e ilustrosa era considerado un signo de poder y posición social. Las señoras nos pasábamos horas en manos de los peluqueros para conseguir este tipo de peinados que veis ahora. Los señores, sin embargo, si pasaban el mismo tiempo en manos de los peluqueros, eran considerados débiles y femeninos. Así que tenían un problema. Querían verse guapos, pero no querían dedicar tiempo a verse guapos. Si a eso le sumas que muchos hombres se quedaban calvos, la solución es fácil. Pelucote. Así que si vais a acusar a alguien de pelo sucio, que sea los hombres, no las mujeres. Las mujeres nos poníamos champú en seco, constantemente, vale, no cada día. Pero de vez en cuando venía el peluquero con un cuchillito de plata, nos retiraba la pomada y el polvo que estaba ya rancio y nos volvía a aplicar todo y se quedaba el pelo fresco, como una lechuga. Es verdad que los estándares de higiene que tenían en aquel entonces no eran los que tenemos hoy, pero el hecho de que tuviesen el pelo completamente sucio, grasiento y pegado a la cabeza debajo de una peluca a las 24 horas del día es un mito. Como dato curioso os diré que los polvos para el pelo dejaron de utilizarse en el siglo XIX, se pasaron de moda y no volvieron a usarse hasta el siglo XX, convertidos en champú en seco. ¿Eso qué es? Champú en seco. Así que no somos tan diferentes. Sí, pero no. A ver, esto venía realmente de siglos anteriores. A nosotros ya se nos está avisando de que esto de usar plomo y mercurio en el maquillaje no es muy bueno y de hecho nos puede llegar a matar. Es venenoso. Así que mucha gente ya lo dejó de utilizar, pero otros eran cabezones y no les daba la gana. Es como, yo qué sé, imagínate que viene una enfermedad mundial y las autoridades dicen, oye, mira, si no queréis coger la enfermedad y tener el riesgo de morir, no vayáis a los sitios con la boca destapada, poneos algo que os tape la nariz y la boca. ¿Qué haríais? Evidentemente, todo el mundo seguiría este consejo a rajatabla inmediatamente. Pues con el maquillaje igual. ¿Y lo de los lunares? Lo de los lunares era interesante, venía del siglo anterior también, de taparse cicatrices y cositas que habían salido con las enfermedades como la viruela en la cara. Pero luego se quedó más como una moda y lo utilizábamos casi como de WhatsApp para enviarnos mensajes. Que me lo pongo en la frente, pues no sé, a lo mejor es que tengo un noviete nuevo. Me lo pongo en la nariz, pues a lo mejor tengo un cotilleo que contarte. ¿Y el que llevas ahora qué significa? Que tengo hambre, quiero un tonete. Vamos a poner las cosas en situación. María Antonieta llega a la corte de Versalles con 15 años de la corte de Austria, que es muchísimo más informal y más recatada, a la corte de Versalles, que lleva siglos viviendo en el exceso. A eso añádele que durante años María Antonieta vive preocupada de que su marido está más interesado en cerrojos que en hacerle un hijo, que al final es a lo que ha venido. Sí, su hobby son los cerrojos. Mira, de verdad, este hombre tiene la misma chispa que una pechuga de pollo a la plancha. 15 años, ¿eh? Os recuerdo que tienen los dos 15. Pues juntas todas esas cosas y es como si sueltas a un niño en Disneylandia y le dices que no tiene que hacer cola en ninguna atracción. Le da un Harry. ¿O qué pasa? ¿Que tú no tuviste 17 años y te preocupabas más por tu flequillo que por la crisis de la bolsa? Touché. Por lo menos yo no era reina y no había nadie observándome, así que no quedan registros de eso. Ni imagen porque no existía TikTok. ¿Quién es? TikTok. ¿Quién es? Chica, yo qué sé, a mí tu siglo me estresa, yo no entiendo nada. ¿Por qué estás hablando solo en tu habitación y dices que hay cientos de miles de personas escuchando? ¿Has visto las puertas? Son súper estrechas, que es un 4K y por qué llevas ropa interior en la calle. Quiero llorar. Vale. TikTok es una red social. Te grabas en tu casa, lo subes a internet y entonces recibes followers, si lo haces bien, le das like, aunque a veces el algoritmo te la juega y no tienes mucho engagement. Es verdad, María Antonieta tiene fama de haber vivido la vida beauty a tope y la vida fashion también, y así fue, al menos durante un tiempo. Tenía un presupuesto anual de unas 150.000 libras para gastar en vestuario, se llegaba a gastar 500.000. En manos de su ministra de la moda, Rose Bertin, y su peluquero, Leonard, llegó a convertirse en una auténtica influencer. Lo que llevaba la reina lo llevaba después toda la corte francesa. De hecho, los peinados esos tan extravagantes que llevaba llegaron a oídos de su madre, la emperatriz de Austria, que solía escribirle bastante a menudo. Echándole la bronca, siempre. Que si, ¿por qué no tienes un hijo ya? ¿Porque tu marido no te deja embarazada? Algo estás haciendo mal. Mira el resto de tus hermanas que tienen 17 bebés cada una ya. Señora, cállese. ¿Qué de poner cara de asco? ¿Se le está poniendo cara de sapo? Maripapada de Austria. ¿La corte de los Habsburgo? ¿O de los habsburguesas? Igual muy buenas personas no éramos. Pero en defensa de mi
amiga, el despiporre que había en Versalles ya se lo encontró ella cuando llegó. El tren ya estaba arrancado y ella se subió a él. No fue cosa suya. Nadie habla del conde de Artois, el hermano del rey, que usaba un par de zapatos nuevo cada día. 365 pares de zapatos al año. Pero en realidad el exceso no le duró para siempre. Cuando maduró un poquito ya tenía Le Petit Trianon, que era como un palacio privado para ella. Lo hizo un poco en plan cottagecore y entonces iba allí, pues se ponía sus vestiditos y no llevaba maquillaje y nos decía a todas que no llevásemos ningún maquillaje ni nos pusiésemos vestidos elaborados. Puso de moda un vestido que se llamaba La Chemise, que recibió un montón de críticas. El caso es que pasaba un poco de la vida beauty y se preocupaba más pues por cuidarse la piel, ponerse algo de rouge, pero nada que ver con lo que llegó a ser. Para que os hagáis una idea, este retrato de María Antonieta en su época más sencilla es de Elisabeth Vigée-Lebrun y fue un auténtico escándalo. Aquí podéis ver la imagen que María Antonieta quería proyectar de sí misma en su edad adulta. Se había cortado el pelo, según el peluquero Leonard fue un invento suyo tras el nacimiento de uno de sus hijos, porque estaba perdiendo mucho pelo en las semanas posteriores al parto y esa fue su forma de arreglarlo. El caso es que se aleja de los peinados vertiginosos, rechaza llevar corsé y depone las sedas y vestidos aparatosos en pos del algodón ligero. Pero presentarse así al público fue un error. La gente pensó que se había retratado a la reina en déshabillé, es decir, en su ropa interior. Otros decían que la imagen que presentaba este retrato no era de una reina, sino de una plebeya, y hasta los comerciantes de seda la criticaron por pasarse el algodón. Tened en cuenta que esta es una época en la que la imagen de María Antonieta entre el pueblo francés ya estaba cayendo en picado, y este retrato no hizo más que alimentar las llamas. Tanto que la artista fue comisionada a volver a pintar el mismo retrato, pero con otro vestido, para calmar los ánimos. Otro ejemplo perfecto de que en el pasado la belleza y la moda no eran solo un adorno, sino también un mensaje que leer e interpretar. El caso era criticarla. Cuando derrochaba, que derrochaba. Cuando se ponía el pelo corto, que no parecía una reina. Cuando popularizó ese vestido así como de gasa, que parecía la ropa interior que llevábamos normalmente nosotros en aquella época, que ¿a quién se le ocurría? Que parecía una pobre, una plebeya. Los comerciantes de seda se le echaron al cuello diciendo que era su deber promover el comercio. Es que no ganaba, no tenía por dónde ganar la pobre. Pero la realidad es que cuando maduró, se alejó un poquito de lo extravagante. Pero ya era demasiado tarde. Aunque la corte francesa ya estaba en déficit cuando María Antonieta y Luis XVI llegaron al trono, apodaron a María Antonieta como Madame Déficit y a los panfletos les encantaba criticar cualquier cosa que la reina hiciera e incluso se inventaban historias que ni siquiera existieron, como por ejemplo lo de que coman tarta. Pesaditos eran, de verdad, no hagáis caso de nada de lo que pone ahí. O sea, que no vivíais gastándose el dinero de vuestros maridos. Uy, no, qué troglodita eso, el dinero de nuestros maridos. Nos gastábamos el dinero de Francia entera. ¡Woo! Ah, pues mola esto de TikTok.